el último vídeo introdujimos la función distancia y la función norma. El último que habíamos hecho era observar que las propiedades que requeríamos de estas funciones se seguían de manera natural si provenían de un producto escalar en un espacio vectorial. De manera que en este vídeo vamos a generalizar la noción de producto escalar a un espacio vectorial real a partir de la noción que tenemos en Rn. Definimos pues un producto escalar sobre los reales como una función de dos argumentos, que toma dos vectores u y v en el espacio vectorial v y nos devuelve un número real, que denotaremos con este paréntesis, u con v. También utilizaremos muchas otras notaciones, como u.v, aunque a menudo reservaremos esta notación solamente para el producto escalar euclidio habitual, en Rn, o bien utilizaremos los símbolos de menor y de mayor, u, v, o bien con una barra, uv, que es la notación de Dirac muy común en física cuántica y en mecánica cuántica. Aunque estas últimas dos, con los angulitos, los solemos reservar para el producto escalar complejo. En cualquier caso, tomemos la notación que tomemos. De momento, durante el próximo par de clases, voy a concentrarme sobre todo en esta de los paréntesis con la coma, separando los dos argumentos. Vamos a requerir de esta función de dos variables sobre un espacio vectorial que cumpla las siguientes propiedades. P1, primera propiedad. Es una función simétrica. U con v es igual a v con u. El producto escalar no depende del orden en que tomemos los dos vectores. Bueno, esto está inspirado evidentemente en el producto escalar euclidio, que sería u1v1 más u2v2. Y como los números reales conmutan entre sí, sería u1v1 más u2v2 igual v1u1 más v2u2, que se generaliza a esta propiedad de simetría. La segunda propiedad que vamos a pedir es la linealidad. Vamos a fijarnos en el primer argumento y vamos a pedir que lambda, donde lambda es un número real, por un vector u más w, donde u y w son vectores cualesquiera del espacio vectorial, producto escalar con v, sea igual a lambda u por v más w por v. Es decir, es una función lineal en su primer argumento. Si tomamos una combinación lineal habitual de vectores en el primer argumento, lo que nos devuelve es la misma combinación lineal de los productos escalares de esos vectores por separado. Y las constantes pasan a la izquierda del producto escalar, lo multiplican. Bien, solo exigimos aquí que sea una función lineal en su primer argumento, pero por la propiedad 1 de simetría debe serlo también en el segundo. Eso es muy fácil de demostrar y se lo dejo. Por ello decimos que el producto escalar es una forma bilineal, es lineal en los dos argumentos. La tercera propiedad que le vamos a exigir es que el producto escalar de un vector consigo mismo sea mayor o igual que 0. Es decir, es una función no negativa. Y de hecho, si u con u es 0, eso quiere decir que el vector u debe ser idénticamente 0. Es decir, el único vector que tiene producto escalar 0 consigo mismo es el vector nulo del espacio. Bueno, esta propiedad 3, la no negatividad del producto escalar, es lo que nos va a permitir definir la norma no nula de un vector no nulo. Y esa norma va a ser positiva. De nuevo, en relatividad especial, al igual que en la lección anterior, deberíamos objetar contra esta última propiedad. El producto escalar que se utiliza en relatividad especial no es necesariamente definido positivo ni semidefinido positivo. Puede ser positivo, negativo o 0. Bien, notemos que el producto escalar euclídeo, además de la propiedad de simetría como hemos observado antes, satisface también la tercera propiedad P3. Por ser u con u igual a u por u, como siempre, la suma de las componentes u sub i al cuadrado. Y claro, una suma de cuadrados solamente se anula si todos los elementos que estamos elevando al cuadrado son ceros, porque en cuanto uno sea positivo o negativo, la suma ya va a ser positiva, ya que están elevados al cuadrado. Una suma de números positivos o cero va a ser positiva, así que tienen que ser todos ceros. Luego, la tercera propiedad es clara para el producto escalar euclídeo. Vamos a ver la segunda, la de linealidad. Así que escribimos lambda u más w, producto escalar con v, y lo que vamos a hacer es escribir el producto escalar euclídeo, que claro, es la suma de los productos componente a componente de los dos vectores, es decir, la suma sobre i de lambda u sub i más w sub i por v sub i, pero ya lo tenemos reducido porque la suma está a la izquierda y cada uno de los términos es simplemente un producto y suma de números reales, así que lo tenemos reducido a operaciones aritméticas elementales entre números reales. Inmediatamente factorizamos lambda, queda la suma de u sub i por v sub i,
más la suma de w sub i por v sub i, que es lo mismo que lambda por el producto escalar de u con v más el producto escalar de w por v, donde hemos utilizado la distributividad del producto y la suma de números reales. Vamos a ver un ejemplo en un espacio lineal de funciones, f del intervalo 0, 1 a los números reales. Bueno, este producto escalar lo vamos a definir como f con g igual a la integral entre 0 y 1 del producto de f por g, asumiendo que la integral converge, claro. Evitemos casos patológicos, restringámonos, por ejemplo, a funciones continuas. Aunque no es necesario que un producto de funciones sea continuo para ser integrable, si pedimos que las funciones sean continuas en el intervalo 0, 1 y no tengan ninguna divergencia en los extremos, nos basta. Bueno, eso lo dejamos para el curso de cálculo. Simplemente la integral entre 0 y 1 de f por g existe. Bueno, es evidentemente simétrica. Sabemos que las propiedades de la integración garantizan que la integral de f por g es lo mismo que la integral de g por f, porque el integrando es el mismo número. Sabemos que la integral es lineal. La integral de lambda f más h por g es lambda por la integral de fg más la integral de hg. Y claro, la integral de f cuadrado, como f cuadrado es un número positivo, debe ser un número positivo, porque el límite de las sumas de Riemann que nos permiten decidir qué vale una integral es el límite de una secuencia de números positivos. ¿Y cuándo es la integral entre 0 y 1 de f cuadrado igual a 0? Pues exclusivamente cuando f sea exactamente 0. Así que efectivamente este producto escalar, que consiste en tomar la integral de f por g, satisface los tres axiomas de un producto escalar. Lo es. Vamos ahora con la norma que induce este producto escalar sobre el espacio vectorial. Nos inspiramos en el espacio euclídeo. La norma de un vector u es la raíz del producto escalar de u consigo mismo, o lo que es lo mismo, la norma de u cuadrado es el producto escalar de u con u. Como hemos exigido que u con u sea un número real no negativo, esta raíz existe siempre que u no sea el vector 0. Así que para todos los vectores del espacio salvo el 0, esta norma de u es un número positivo. Y si u es 0, directamente ponemos la norma de u a 0, como nos indicaría la continuidad. Bueno, así que tenemos una norma que es un número real no negativo. Esa era la propiedad n1 de la norma. Tenemos que ver que esta definición en efecto satisface la propiedad n2, la homogeneidad. Es decir, que la norma de lambda por u sea lambda por la norma de u. Vamos a verlo. La raíz de lambda u con lambda u es lo mismo por la bilinealidad del producto escalar real, P2, en las pantallas anteriores, que lambda cuadrado u con u y tomamos la raíz. Pero eso es lo mismo que el módulo de lambda, o simplemente lambda si es positivo, no olvidar del módulo, raíz de u con u, que es lo mismo que el módulo de lambda por la norma de u. Bueno, también tendríamos que probar la desigualdad triangular, que es una de las propiedades que le exigimos a la norma y que le exigimos a la distancia. Voy a aplazar un poquito esa discusión, ya que nos será mucho más fácil en la segunda parte de esta clase, cuando tengamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Así que queda pendiente la desigualdad triangular. Entre tanto, vamos a mirar un ejemplo. Acabamos de definir un producto de escalar entre funciones como la integral en el intervalo 0 y 1 del producto de funciones. Pues vamos a ver cuál es la norma que esto induce en el espacio de funciones reales. A esta norma la vamos a llamar f sub 2, es decir, la raíz del producto escalar de f consigo mismo. ¿Por qué la llamamos f sub 2? Porque anteriormente teníamos una norma f sub 1 en la que tomábamos la integral del módulo de f. Pero ahora lo que queda es la raíz de la integral entre 0 y 1 de f cuadrado diferencial de x. Bueno, ese 2 que aparece en el exponente dentro de la integral es el subíndice que le hemos asignado a la norma, para distinguirla de otras normas en el espacio de funciones. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es la norma del coseno de πx según esta definición. Pues es la raíz de la integral entre 0 y 1 del coseno al cuadrado. La integral es sencilla. El coseno al cuadrado lo convertimos en 1 más el coseno del ángulo doble partido por 2. El coseno de 2πx entre 0 y 1 se anula, así que solo queda un medio. Y la integral entre 0 y 1 de un medio es un medio. Así que esta norma es raíz de 2 partido por 2. Vamos a ver ahora la norma de 1 menos 2x con esta definición. Pues es la raíz de la integral entre 0 y 1 de 1 menos 2x al cuadrado diferencial de x. Abrimos el paréntesis, queda un polinomio, 1 menos 4x cuadrado medios más 4x cubo tercios tras integrar, evaluamos entre 0 y 1, sacamos la raíz y queda raíz de 3 partido por 3. Dibujémoslo un momento.
Aquí tenemos las dos funciones entre 0 y 1. Ambas van desde 1 hasta -1 en este intervalo. El coseno es esta ondulante y aquí tenemos también la línea recta 1 menos 2x. ¿Cuál de las dos funciones es más larga? Pero no queremos decir larga en el sentido de que el arco recorrido sea mayor, sino que sea larga, grande, en términos de esta norma que acabamos de definir. Bueno, pues es el coseno, porque es la función cuyo cuadrado deja más área entre ese cuadrado y el eje de las x. Es decir, el coseno está más alejado de la función 0 que la línea recta que lo corta en estos tres puntos. Vamos a ver otro ejemplo que nos permitirá escribir generalizaciones más tarde. En el campo podemos medir las distancias mediante el producto euclídeo bidimensional. U con W es U1 W1 más U2 W2. E inmediatamente sabemos sacar la norma de un vector. La norma de un vector x es la raíz de x1 cuadrado más x2 al cuadrado, que es lo mismo que la raíz del producto escalar de x consigo mismo. Bueno, sabemos medir distancias euclídeas en un plano, pero también podríamos usar el tiempo que tardamos en ir de un lugar a otro. Vamos a ver un paisaje con bocage que no es isotrópico. Resulta que a lo largo del eje de las íes podemos desplazarnos rápidamente a lo largo de los surcos de un campo cultivado. Pero si queremos desplazarnos a lo largo del eje de las x, vamos a tropezar con setos y pequeños arbolitos que separan los campos colindantes. Así que la velocidad es mayor a lo largo de los campos que en perpendicular a ellos. Bueno, pues si la velocidad es mayor a lo largo de los campos, el tiempo de viaje será menor. Es decir, el tiempo de viaje dependerá de la dirección en la que nos desplacemos. Así que la distancia al cuadrado entre dos puntos en este plano es x1 cuadrado más x2 al cuadrado. Pero el tiempo de viaje al cuadrado no. Es x1 cuadrado entre v1 cuadrado más x2 al cuadrado entre v2 al cuadrado, donde v1 y v2 pues son las velocidades a lo largo de los surcos o a través de los arbolados y zarzales que los separan. Pero este t cuadrado es una norma en este plano. Nos permite asignar longitudes a cualesquiera vectores en el plano, donde la longitud, ¿qué es? Pues el tiempo que tardamos en desplazarnos desde un extremo a otro del vector, tx,ty. Esta norma proviene del siguiente producto escalar. Si tomamos u con w igual a 1 entre v1 cuadrado por 1w1 más 1 entre v2 cuadrado, u2 por w2, estamos construyendo un producto escalar en R2 que no es el euclidio habitual. Fijémonos que los productos de coordenadas tienen unos pesos, 1 entre v1 cuadrado y 1 entre v2 al cuadrado. Inmediatamente lo generalizamos a Rn. U con w, producto escalar con pesos en Rn, va a ser alfa 1 u1 w1 más alfa 2 u2 w2 más hasta alfa n u n wn, donde los alfa 1, alfa 2 hasta alfa n son los pesos del producto escalar. Podemos escribir este producto escalar con pesos en Rn mediante un producto de matrices. El vector w lo convertimos en una matriz columna, w1, w2 hasta wn, dado por sus coordenadas. El vector u lo transformamos en una matriz fila de u1 a un, y los pesos entre ambos vectores van a ser una matriz diagonal cuyos elementos no nulos son alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, que son números positivos en este caso. ¿Y qué queda? Pues u traspuesto a w, donde u traspuesto es el vector fila, a es la matriz con los pesos en la diagonal y w es el vector columna. El producto escalar euclídeo se puede escribir así también. Tiene a igual a la identidad. Alfa 1 y alfa 2 alfa n son todos 1. De manera que el producto escalar euclídeo se puede escribir como u traspuesto por w. Este producto escalar con pesos en Rn se puede generalizar aún más. Podemos escribir u con v igual a u traspuesto a v, donde a ya no va a ser necesariamente una matriz diagonal, sino que puede mezclar las coordenadas. Eso no creo que lo hayáis visto aún en vuestros estudios de matemáticas elementales, pero el producto escalar euclídeo, en el que las coordenadas se multiplican por las coordenadas equivalentes del otro vector, la x por la x, la y por la y, la z por la z, se puede generalizar a productos escalares que satisfacen los axiomas que hemos pedido, P1, P2 y P3, simetría, linealidad y no negatividad, pero que mezclen las coordenadas de los vectores. Bueno, entonces, esta expresión UT-AV define un producto escalar en Rn si A es una matriz simétrica y U traspuesto A por U es mayor o igual que 0, con U traspuesto A por U igual a 0 solamente si U se anula. A es una matriz semidefinida positiva, está construida, claro, se ve de inmediato, para garantizar P3, la propiedad de no negatividad del producto escalar.
¿Por qué hemos pedido que sea simétrica? Pues porque el producto escalar tenía que ser simétrico. V con U es V traspuesto a U, que en Rn es la suma sobre IJ de VI a IJ a UJ. Utilizando ahora que A es simétrica, la traspuesta de A es igual a A, puedo cambiar A sub IJ por A sub JI. Pero lo que hay dentro de la suma es un producto de tres números. Lo que estamos viendo son las componentes de la matriz y de los vectores, no los vectores y la matriz como objetos completos, sino solo cada uno de los números que los componen. Así que es un producto de números reales ordinarios, y se pueden reordenar. Lo puedo escribir como la suma de IJ, UJ, AJI, VI. Pero esa expresión es la que pondríamos inmediatamente en componentes para el producto U traspuesta a V, que es el producto de U con V. Así que hemos demostrado que V con U es U con V. Si la matriz A es simétrica, este producto escalar resultante, U traspuesta a V, es también simétrico. Y eso garantiza la propiedad 1. Bien, queda ver la bilinealidad. En realidad, como ya hemos visto que este producto escalar es simétrico, nos basta con la linealidad en el primer argumento, igual que antes. Así que lambda U más W con V es igual a lambda U traspuesta más W traspuesto a V, por definición. Pero esto es una suma de matrices seguida de un producto de matrices. Y esas dos operaciones, suma y producto, son distributivas en las matrices. Con lo cual, esto es álgebra elemental, lambda U traspuesta A por V más W traspuesta A por V, que es igual a lambda por el producto escalar de U con V más el producto escalar de W con V. Y eso garantiza P2, la segunda propiedad, la linealidad.